Desde la población de Santa Rosa, departamento de Bolívar, en la República de Colombia, estamos hoy compartiendo el mensaje de la palabra de Dios. Es necesario que eches mano de tu fe. Romanos 4:17 dice que Dios llama las cosas que no son como si fueran. Quiero compartirte hoy sobre la importancia de nosotros tratar de entender sobre lo que es la verdadera fe. Porque existen diferentes tipos de fe. Pero hoy quiero hablarte de la fe verdadera, la de Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe verdadera es esa que produce la lectura de la palabra de Dios. Esa que produce la lectura de la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El escuchar la palabra, leer la palabra, acercarnos a la palabra imparte una fe divina, celestial. Hay otro tipo de fe que es la fe del hombre natural. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender, porque éstas se han de discernir espiritualmente. Isaías capítulo 55, versículo 1, el Señor nos da una referencia de la verdadera fe, cuando dice, venid y comprad sin dinero. Viene a mi mente el testimonio de una consierva, Edilza Segura, pastora de la iglesia en la ciudad de Barranquilla, una de las iglesias más grandes y hermosas que hay en la ciudad de Barranquilla, donde he tenido la oportunidad de predicar varias veces. Ella dice que un día fue a un almacén y escogió una determinada cantidad de ropa y le dijo no tenía 5 centavos, y le dijo a la señorita, permítame, téngame esto aquí, yo le cancelo. Ella no tenía dinero. Y al volver a casa, ella en el camino, Señor, tú eres mi proveedor. Yo creo. Porque es que la verdadera fe no es cuando usted tiene el dinero en el bolsillo. La mayoría de los pastores, me dicen, pastor, cuando yo tenga dinero. Y esa es la fe de mucha gente. Mucha gente espera tener para después entonces actuar. Eso no es fe. Eso es una manifestación de la fe del hombre natural. El hombre natural cree en lo que tiene en el bolsillo. El hombre natural cree en lo que le van a cancelar. El hombre natural cree en lo que va a cobrar. El hombre natural cree en lo que él puede con su fuerza. El hombre espiritual es aquella persona que cree que Dios es su proveedor. Que Dios es su proveedor. Cuando nosotros damos testimonio de cómo Dios nos ha provisto. Me acuerdo un día que tomé la decisión de creer por un vehículo. Y le dije, Señor, yo voy a creer que tú me vas a dar uno de los tantos carros que tú tienes. Porque tu palabra dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y me arrodillaba por la madrugada. Vivía en un barrio aquí en la ciudad de Cartagena de Indias llamado Bruselas. Una madrugada el Señor me dijo, ya te entregué el vehículo. Un viernes cuando yo llego al culto de oración, le dije a un hermano, amigo, un gran siervo de Dios, Santiago de Jesús Díaz, Gil de Morales, departamento de Bolívar, hermano, el Señor me regaló un carro. Hombre, me abrazó, me dijo, usted merece eso, hermano, y salió a ver el carro. Cuando él va a ver el carro, no había tal carro. Y entonces venía furioso de allá para acá, pensando que le había tomado el pelo, como comúnmente decimos. Y me dijo, ¿dónde está el carro, pastor? ¿Dónde está el carro? Y aquí mi corazón me hizo así, como que está creyendo usted.
A los pocos días, no pasaron 8 días, calculo, se presentó alguien que no me debía dinero. Nunca yo ni le había prestado ni él me había prestado. Y me dijo, yo recibí un dinero y Dios puso en mi corazón que le entregara estos 10 millones de pesos. Mañana le doy los otros 5. Yo recibí el dinero del vehículo. De igual manera, este testimonio es para que usted, animarle a usted a creer. No espere tener dinero en el bolsillo, no espere tener usted como los demás que tienen una fe, pero una fe natural, los que se colocan una ramita aquí para salir a vender el negocio por las calles, el negocio de la yuca, del plátano, de los demás. No, esa es una fe natural. La fe espiritual es cuando usted toma la decisión, usted se arrodilla o no se arrodilla, se sienta o de pie, levanta los brazos como usted quiera y le dice, Dios, tomo la decisión de creer. Una de las casas la primera casa que yo compré aquí en la ciudad de Cartagena, también anoté en un papel, me acuerdo, la petición al Señor. Le dije, Señor, tomo la decisión de que tú me das una casa. Pero resulta que yo siempre le he servido al Señor. El Señor ha sido mi empleador. El Señor ha sido mi jefe. El Señor ha sido mi empresa. Siempre, mi vida entera, la he sembrado en el reino del Señor. Y un día cualquiera, pasando por un barrio llamado, aquí en la ciudad de Cartagena, llamado El Golf, cerquita de los Caracoles, vi unas casas muy bonitas de 2 plantas, con un techo así verticales, y me acerqué, y me dijeron, no, estas casas ya se vendieron, pero hay 1 o 2 por aquí, y vaya a Colpatria. Colpatria era la entidad financiera. Me encontré con un muchacho llamado Plinio, y me dijo, mire maestro, solamente quedan 2 casas, y búsquese la cuota inicial, 500,000 pesos en ese entonces. Estoy hablándole de unos casi 30 años atrás. Y ciertamente, cuando yo tomé la decisión de creer, le comenté a alguien, hombre, yo vi unas casas muy bonitas. Y el señor, el anciano, que era mi suegro, él murió, me dijo, yo estoy para morir, yo tengo un dinero ahí, y antes que se lo vayan a comer mis nietos, que son unos sinvergüenzas, tragadores de tragos, yo te voy a dar ese dinero para que tú des la cuota inicial, para que tú compres la casa. De esa manera compré la casa en la organización El Golf. Quiero comentarte de que de igual manera hemos tomado la decisión de seguirle creyendo a Dios. Porque nosotros como hijos de Dios no podemos depender de lo que tenemos en el bolsillo. Cuando usted dice, cuando yo tenga dinero, yo voy a estudiar. Cuando yo tenga dinero, yo voy a comprar tal cosa. Cuando yo tenga dinero, usted no está hablando como un hombre espiritual. Usted está hablando como un hombre natural. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Pero resulta que es la palabra la que nos imparte la fe. La fe no es el producto de un esfuerzo, que yo voy a tener fe, que yo voy a tener fe, que yo quiero tener fe. No le pides a Dios fe que no te la va a dar en una forma mágica. La fe es el resultado del estudio de las Escrituras. Cuando tú te entras en ella, tú vas al fondo de la palabra y entonces tú logras comprender que Romanos 4:17 dice que Dios llama las cosas que no son como si fueran. Y es por esto que entonces Dios te imparte, te empoderas como hijo que eres de Dios, como hija que eres de Dios. Entonces tú empiezas a hablar ya no como hombre natural ni como hombre carnal, sino como a alguien que cada día le dice al Señor, 1 Corintios 6:17, hoy me uno contigo, hoy me agarro de tu mano, Señor. Hoy yo me tomo contigo, porque tu palabra dice que el que se une contigo, un espíritu es contigo. Yo soy uno contigo, Señor. Entonces, amado de Dios, amada, si tú quieres tener una fe verdadera, empieza a estudiar las Escrituras. Cómprese una Biblia. Y quiero que sepa que nos ponemos a sus pies para colaborarle, ayudarle. Háganos las preguntas, todas las preguntas que usted quiera, que nosotros al no saberlas, las investigamos y se las compartimos. ¿Por qué? Porque somos un instrumento de Dios para tu edificación.
estamos a tu servicio. Nosotros no pertenecemos a un determinado grupo, nosotros no estamos trabajando para un concilio, no estamos trabajando por un determinado grupo, digamos así. Nosotros pertenecemos a la iglesia de Jesucristo, que somos millones y millones y tenemos un solo cabeza, que es Jesucristo. Jesucristo, Efesios 5:23, dice que Él es nuestra cabeza. Amado, dice la palabra en el libro de los Hechos que la iglesia estaba clamando, estaba orando, estaba pidiendo por la liberación del apóstol San Pedro. Hechos capítulo 12. Y es así entonces como dice la Escritura, que el Señor hace un milagro, el Señor responde. Y cuando Pedro empieza a tocar en la puerta, sale una joven llamada Rode. Y cuando abre o se da cuenta que es Pedro, le tira la puerta en la cara y sale corriendo y entra y llega allá. Es el apóstol Pedro. Ellos que estaban orando por la liberación se sorprendieron. No puede ser. Ese tiene que ser su ángel. Eso le sucede a usted y me sucede a mí, nos sucede a todos. A veces creemos que tenemos fe, pero es mentira. No es una fe verdadera. Yo ayer estaba contando un testimonio sobre una bendición muy grande que el Señor nos regaló. Y una de las personas decía, no, eso no puede ser. Eso, porque ese es el modus operandi de una fe incrédula, una fe falsa. Muchas veces somos creyentes incrédulos. Mientras que Dios nos está dando la bendición, nosotros estamos diciendo, no puede ser. Rode dijo, no puede ser. Aunque Rode dijo, es Pedro, yo lo vi. Y ellos dijeron, los apóstoles, con los hombres y mujeres, no puede ser. Amado, créale al Señor. Dios está de tu lado. Dios está contigo. Y posiblemente tú has pedido a Dios por fe. Y estás pidiendo que Dios te fortalezca en la fe. Pero ¿cómo vas a tener fe si no entras en las Escrituras? Tenemos que entrar en la meditación y sacar el ratito para preguntar. Voy a preguntar a la escuela de teología bíblica, ¿qué quiere decir esto? No comprendo esto. Cuando una persona nunca pregunta es porque nunca está interesada en saber. Y es por eso, por ese acontecimiento de no estar interesados en saber, es que no podemos crecer en la fe verdadera. La fe verdadera entonces es esa que compra. La pastora Edilza Segura, en la casa llegó alguien ese día y le dio una bendición tan grande que compró lo que había apartado y le sobró dinero. Dios quiere que tú te atrevas, pero no en tus emociones, como los muchachos que dijeron, la palabra de Dios dice que nosotros atravesaremos sobre las aguas y no nos ahogaremos, el fuego no nos quemará. Pero así, se tiraron al río y se ahogaron, porque esa palabra no se había convertido en vida en la vida de ellos, no se había convertido en vida, en rema. La palabra, Jesucristo dice, mis palabras son espíritu y son vida. Entonces la palabra hay que leerla no como leer un condorito, no como leer cualquier libro. Hay que leerla entendiendo que Dios nos está hablando, que Dios nos está ministrando. Te invito para que juntos leamos la palabra del Señor. Te invito para que recuerdes siempre a Josué 1:8. Yo sé que tú sabes qué quiere decir Josué 1:8. Te bendigo en el nombre maravilloso de Jesucristo. Declaro tu entendimiento alumbrado, como dice Efesios 4:17. Digo pues, requiero en el Señor que ya no andes como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Cuando tú no lees las Escrituras, tú estás ajeno a la vida de Dios. Cuando tú no estudias las Escrituras, tú estás desvinculado del Señor. Por eso yo te invito para que leamos la palabra del Señor. Gracias por suscribirte. Gracias por dejarme tu comentario. Gracias por enviar este mensaje a alguien. Cuando tú lo haces, el Dios del cielo te está observando y Él es tu recompensa.